Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos, queridos amigos, a la parte 25 de las mejores historias de Ultratumba y ya la anteúltima que vamos a disfrutar. Esta vez vamos a repetir a uno de los autores, vamos a leer una historia de Claude Signol. Espero que les guste. Hoy leeremos Los caballos de la noche. Esa mañana había cogido el tren en París para dirigirme a Bretagne. Al caer la tarde, me bajé en la estación de La Villejuif. Era la primera vez que visitaba esta región, donde el clima, en aquel mes de marzo de 1892, suave y húmedo, se mostraba mucho más clemente que en la capital. La noche se apresuraba a envolver el día en su negro manto, pero el alumbrado municipal, aunque débil, le impedía oscurecer por completo las calles de este pueblo, cuyo estilo arquitectónico, velado por la atmósfera crepuscular, me desconcertó. Esta sensación aumentó cuando vi a los habitantes con su extravagante vestimenta local y oí las extrañas sonoridades de su lenguaje, detalles ambos que evocaron en mí una época muy pasada. Cené en el mejor hotel del pueblo, y aunque estaba seguro de que allí dormiría muy bien, decidí continuar mi camino aquella misma noche. Cierto que hasta el día siguiente no me esperaban en Querétaro, pero era tal mi impaciencia por llegar lo antes posible a aquella ciudad que nada me hizo rechazar la decisión que había tomado. A decir verdad, estaba ansioso por ver a mi adorada Jocelyn, y había calculado que si continuaba el viaje durante la noche, al amanecer estaría muy cerca de la mansión de mi amada y podría hacer un alto en un mesón cercano. Cuando terminé de cenar, pregunté en voz alta a todos los allí presentes si conocían algún medio de locomoción para viajar durante la noche. Alguien repuso que a aquella hora tan intempestiva eso era imposible, y un joven robusto de aspecto fiero, que estaba sentado frente a mí en otra mesa del comedor, añadió que lo que yo pretendía era una temeridad. Sus palabras me extrañaron, pero los demás comensales aprobaron su consejo, y me dijeron que se veía a las claras que yo no era de aquella tierra, pues de lo contrario no habría expresado aquel deseo. Aquí no se acostumbra a viajar durante las negras horas de la noche, intervino un anciano con voz autoritaria, que se hallaba sentado en una mesa junto a la mía. La noche no pertenece a los vivos, remachó otro con voz sentenciosa como una amenaza. Todos se callaron, dejando flotar en el aire un silencio reprobador, que tuvo por efecto el que yo me decidiese a partir lo antes posible, aunque tuviese que recorrer a pie los 20 kilómetros que me separaban de la mansión de mi amada Jocelyn, en Querétaro. Como mi equipaje era liviano, no constituía ningún obstáculo para la caminata que me proponía hacer, mas debo confesar que confiaba encontrarme con algún vehículo que me transportase por la carretera. La noche era clara gracias a la luz de una luna generosa, esa luna que tanto adoran los enamorados. No tuve ninguna dificultad en encontrar el camino, ya que Jocelyn, en su última carta, me había trazado un croquis del mismo, aunque también era cierto que yo conocía de memoria cada cruce, cada calvario y cada caserío. Jocelyn al fin iba a poder ver a mi amada. El haber estado 2 meses sin verla, aunque cada día recibía su carta suya, había hecho que su imagen se grabara en mi mente con más fuerza que nunca. Cuánto bendecía aquella noche en que mis buenos amigos, los señores de R., incansables casamenteros, quizá con la intención de hacerme abandonar mi turbulenta vida de soltero, me presentaron a mi idolatrada Jocelyn. Recuerdo que estaba sentado en una poltrona junto a la chimenea, aunque daba la impresión de que no disfrutaba de tal comodidad. Con el busto erguido, la cadera izquierda apoyada en el reclinatorio, Jocelyn traicionaba de este modo un recato que realzaba más aún la gracia de su delgado cuerpo de adolescente y sus dorados cabellos de celta.
La belleza de sus cabellos, largos y recogidos en la nuca en una hermosa trenza, me llamó la atención. En aquel momento sentí el deseo de acariciar las suaves curvas de sus hombros, y si ella hubiera estado desnuda, le habría rodeado con mis brazos su cuello de cisne, aumentando así mi placer, ya que lo confieso, mi primera impresión fue puramente sensual. Creí haber encontrado una presa para mi deseo. Mas a pesar de que empleé una estrategia que habría dado resultado con cualquier otra muchacha, e incluso hubiera hecho caer en mis redes a la más rebelde, descendiente de Eva, no tuve el menor éxito con Jocelyn. Pero aún me despedí de ella como un Romeo derrotado. Fue ella la vencedora, sin haber siquiera combatido, y dada su mirada tranquila y serena, llegué a perder hasta mi libertad de espíritu. Durante 2 días quise evitar encontrarme con ella, y me abstuve de verla a pesar de mi ardiente deseo de estar a su lado y a la brevedad de su estancia en París, ya que tenía que regresar a casa de sus padres en Bretagne. Pero la mañana en que iba a partir, al darme cuenta de que iba a perder a la única mujer del mundo hecha para mí, salí corriendo a su encuentro, antes de que fuese demasiado tarde. Mi silencio había desempeñado un papel a mi favor. Jocelyn se echó en mis brazos y me confesó que sus sentimientos correspondían a los míos. Por desgracia, teníamos que separarnos. Solo me dio un beso, pero fue el mejor que recibiera en toda mi vida, y ninguno de los que más tarde me dieron nunca jamás pudieron hacérmelo olvidar. Aquel beso aún me perfumaba los labios. Tenía siempre a mano, leyéndolas 1 y 1000 veces sus cartas, que me revelaron su forma de ser mejor aún que si hubiera tenido 1 millón de citas con ella. ¿Cuántos kilómetros había recorrido ya? ¿Cuántos me quedaban aún para estar al lado de mi amada Jocelyn? Mientras caminaba, embriagado por la dulzura de aquella atmósfera nocturna, no hacía más que pensar en ella. De repente, al llegar frente a una cruz clavada en un montículo y cuya sombra me bañó en la más densa oscuridad, oí un fuerte chirrido de ruedas a lo lejos, detrás de mí. Me detuve en el acto, escuchando con placer el gemido de las hojas secas del camino al ser holladas por los aros de hierro de las ruedas, y bendije el paso providencial de una carreta cuyo conductor, mediante la entrega de 1 o 2 luises, me conduciría sin duda alguna a Kettentram. Instantes después divisé la carreta. Se acercaba con rapidez, arrastrada por 3 caballos blancos de largas y negras crines. Estaban enganchados en hilera e iban al galope. Sus cascos, cosa curiosa, no estaban herrados, y al golpear el suelo pedregoso del camino, sus pisadas resonaban como un barril. Aquel ruido parecía las sordas palpitaciones de un enorme corazón de madera. Me coloqué en el centro del camino, me puse a hacer señales y grité. Pero a pesar de la fuerza de mis gritos, por lo visto el conductor no me distinguió. La carreta pasó rápida como el viento y no se detuvo al llegar a mi altura. Me aparté de un salto y tuve el tiempo justo de evitar, agachándome, un fuerte latigazo del cochero que me dejó sordo durante varios minutos. Indignado, no pude contener un violento insulto. Entonces los fogosos caballos fueron detenidos en algunos metros. Yendo a la velocidad que iban, ningún cochero del mundo habría sido capaz de detener en un espacio de 100 metros a aquellos caballos sin romper los frenos de la carreta o la espina dorsal de los pobres animales. Sorprendido, no me atreví a acercarme, temiendo que el cochero, molesto por mi insulto, me golpease y me dejara herido y abandonado en aquel camino solitario. Al fin me decidí y me acerqué a él, mientras me disculpaba con mis mejores modales. Al llegar a su altura, vi que estaba de pie sobre la parte anterior de la carreta, con el vientre apoyado en la costana, la mirada dirigida hacia adelante. Era un hombre regordete, cubierto con una esclavina oscura e inmóvil como una roca. No pude distinguir sus rasgos faciales, ocultos bajo un sombrero de alas muy anchas. Luego vi a sus 2 acompañantes, vestidos con ropaje y sombrero negro, cada uno de ellos montado sobre los 2 caballos de cola, pues el que iba delante no iba montado por nadie. Todo esto contribuyó a que mi extrañeza fuera en aumento.
Ninguno de los tres hombres, silenciosos y rígidos, volvió la cabeza hacia mí, a pesar de la insistencia de las demandas que les dirigía. Tanto los hombres como los caballos parecían estatuas de piedra. No obstante, como no me ponían ningún impedimento e iban en mi misma dirección, salté sin dudarlo un instante a la parte posterior de la carreta, que era larga y estrecha. Desprendía un olor fétido, en el que el ácido olor de escoria y cuerno quemado se mezclaba al del cuero mohoso y telas podridas. Allí, sobre los tableros desunidos de la carreta, parecía dormir una forma humana, indiferente a la incomodidad y al olor nauseabundo. Pero no tuve tiempo de contemplarla con más detenimiento, pues el cochero, con un violento latigazo, hizo arrancar de repente a las bestias, y tuve que sujetarme rápidamente al borde de la carreta para no caerme de ella. Durante cierto tiempo estuvimos corriendo a una velocidad endiablada, y a pesar de que los bruscos saltos de la carreta me hicieron golpear sin querer varias veces al viajero tendido junto a mí, éste no se movió lo más mínimo. Aquello me extrañó tanto que acabé por pensar que esos individuos habían cometido un crimen, y me pregunté cuáles serían los motivos para que los tres conductores se comportasen y huyesen de un modo tan salvaje. Mas lo que sucedió a continuación fue aún más sorprendente. Habíamos recorrido ya una buena legua, cuando bruscamente el cochero abandonó la carretera principal y, sin aminorar la velocidad de los caballos, condujo la carreta por un camino secundario en ángulo recto a la misma. El conductor y sus acólitos demostraron ser muy hábiles, pues otro vehículo lanzado a aquella velocidad no habría podido cambiar de dirección de un modo tan brusco sin volcar irremediablemente. A unos cientos de metros distinguí las ventanas iluminadas de una sombría granja, cuyos habitantes velaban un muerto. Con seguridad pensé, aquel sería el destino de nuestro accidentado viaje. Aquello me alegró y me decepcionó al mismo tiempo. El carruaje se detuvo de repente en el patio de la granja, y estuve a punto de romperme la cabeza contra uno de los montantes de hierro. Los dos individuos que iban montados en los caballos se bajaron con rapidez y se dirigieron con toda presteza a la puerta, que abrieron de par en par. Entraron de golpe en el interior de la granja. Unas cuantas personas que velaban alrededor de un lecho en el que yacía una anciana en camisón no parecieron verlos. Los dos hombres se acercaron y sin vacilar cogieron a la mujer, el uno por los pies, el otro por los hombros. La anciana se despertó sobresaltada, trató de defenderse, dio unos breves y roncos gritos y luego dejó de oponer resistencia. A continuación se la llevaron, silenciosa e inerte, a la carreta y la tiraron por encima de la baranda. La mujer cayó a mi lado con un horrible y sordo ruido, y permaneció inmóvil como el otro viajero. Aunque al principio las personas de la granja permanecieron mudas de asombro, enseguida se pusieron a gritar y a gemir, mientras que los canes, que no habían ladrado a nuestra llegada, se pusieron a aullar de un modo lastimero en sus perreras. Estupefacto y sobrecogido de espanto, vi a la anciana allí, en el lecho de su alcoba, como muerta, insensible a los llantos de las personas consternadas que la rodeaban, cuando en realidad se encontraba a mi lado. ¿Cómo podía estar en los dos sitios al mismo tiempo? Horrorizado, quise bajarme de inmediato de la carreta, pero aquellos individuos ya habían subido a la misma, y a golpe de látigo habían lanzado los caballos al galope. Temblando de miedo, le supliqué al conductor que me dejase bajar, pero no me hizo el menor caso. Durante varias horas los caballos prosiguieron su enloquecida carrera. Por fin, el cochero detuvo el carromato a corta distancia de un caserío y me dirigió la palabra por primera vez. «Me has pedido que te lleve a Kerentrán», me gritó con una voz plena de sordos ecos. «De acuerdo, te llevaré, pero tienes que tener un poco de paciencia, ya que tardaremos 2 noches en llegar. Para entonces, la joven dama de la mansión estará lista para nosotros». Al levantar la mano para dar unos latigazos a las pobres bestias y reemprender la marcha, alzó involuntariamente las alas de su sombrero durante unos breves instantes. Entonces pude ver su cara.
el rostro tenso, la boca abierta de forma desmesurada y sus ojos blancos, fríos y de mirada fija. No pude resistirlo. Salté de la carreta y huí, corriendo como un loco, hasta el caserío más cercano. La misteriosa carreta desapareció en la lejanía. Entonces me dirigí a la primera casa que encontré en el villorrio. Aunque estuve golpeando la puerta durante largo rato, ésta se mostró tan hostil como la condenada noche. Con un nudo en la garganta, dominado por un miedo espantoso, mis nudillos no cesaban de aporrearla, haciendo vibrar todo el maderamen. Sabía que me habían oído en el interior de la casa, ya que oí un grito, que al instante se apagó cuando llamé por primera vez. Pero era claro que no me querían dejar entrar. Desesperado, me dirigí a la casa vecina y golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Debo confesar que la esperanza de poder verme entre cuatro paredes iluminadas por unas cuantas brasas en la chimenea era lo único que me mantenía en pie. ¡Abran! ¡Ábranme la puerta! ¡No me dejen solo en la oscuridad de esta noche tan negra! Grité por fin, con voz temblorosa pero exigente. El destino me ayudó en esta ocasión, ya que los que estaban dentro me oyeron y se habían acercado a la puerta para abrirla, descorriendo el cerrojo. Viendo que titubeaban en abrírmela del todo, sentí unas ansias locas de darle una patada. La puerta se entreabrió un poco y vi a un hombre que sostenía una vela, lívido de angustia. ¿Quién es usted?, preguntó, mientras trataba de leer en mi rostro. Soy un viajero. Me he extraviado mientras me dirigía a la mansión del marqués de Kerentran. Instantes después estaba calentándome junto al fuego de un fogón que desprendía un olor acre pero reconfortante, y que el hombre se apresuró a activar. Su esposa me ofreció un vaso lleno hasta el borde de un alcohol vulgar. Me lo bebí de un trago, y me pareció que aquello era agua, pues estaba helado hasta el tuétano de mis huesos. Aparte de que las intensas emociones de aquella jornada habían acabado por trastornar mis sentidos. Les conté mi desventura, y a medida que iba entrando en detalles, comprobé que la palidez de sus rostros aumentaba. Me daba la impresión de que todas las venas de sus caras se vaciaban de sangre. Ya veo que no nos habíamos equivocado cuando oímos su ruido, caballero, respondió el hombre, suspirando. Cuando usted golpeó nuestra puerta, pensamos que era él, que venía a buscar a uno de nosotros. Dos. Entonces me explicó que yo había estado viajando en el Ankou, el operario de la muerte, y sus ayudantes. Según él, habíamos ido a Kernoter a recoger a la vieja Loarer, que desde hacía ya bastante tiempo se hallaba enferma. Y puesto que habíamos pasado por el caserío de guerras, donde ahora nos encontrábamos, podía asegurarse que la muerte iba a Plogovest para recoger a Christopher Robarts, el leñador, quien estaba agonizando por haber sido alcanzado por un árbol mientras lo talaba. A pesar de que me parecía muy lógico todo esto, aparte de que no encontraba otra interpretación a los sucesos de los que había sido testigo esa noche, me negué a aceptar esta explicación de aquel bondadoso campesino que me había dado cobijo en su casa. Traté de tranquilizar a aquella pobre gente. Vamos, vamos, ya somos personas hechas y derechas para creer en esas tonterías. Lo más probable es que se tratase solo de unos pobres carreteros. En todos los pueblos hay carreteros. No es una cosa como para extrañarse, a fin de cuentas. Les dije esto con la intención de justificar la conducta de los extraños trabajadores de la noche, porque, incapaz de encontrar una solución que me convenciese a mí mismo, traté al menos de convencer a aquella gente. Expliqué que el conductor era un hombre de carne y hueso, regordete y vigoroso, y que no podía ser un espíritu del más allá, ya que me había estado hablando con una voz humana, de un ser vivo. Asimismo, les dije que el conductor se proponía dirigirse muy pronto a Kerentran. Al oír esto último, ambos se santiguaron rápidamente, y la mujer, apretando entre sus manos temblorosas su rostro bañado en lágrimas, me dijo: «¡Ay, señor! Usted ha visto el otro lado de la muerte, pues la descripción que nos ha dado corresponde exactamente a Hervé Len, del vecino pueblo de Plosenede, fallecido el pasado diciembre, el cual, por haber sido el último que se marchó al otro mundo el año pasado, durante el presente tiene derecho a ser el Ankou de toda nuestra región.
Usted le ha provocado, señor. Él no tenía intención de recogerlo, pero siempre necesita una presa, y ahora no desistirá de su empeño hasta que la logre. Bien podemos ya llorar la triste suerte de la gentil señorita de Kerentran. Está perdida. Ya no se puede hacer nada por arrancarla de sus garras. Nadie podría hacerlo. Sobrecogido por el tono convincente con que me hablaba aquella mujer, trastornado por la actitud de su esposo, que no hacía más que hacer gestos aprobatorios a todo lo que ella decía, me sentí anonadado, estupefacto e impotente, y acabé por unirme a los espeluznos de sus creencias. Los dos ancianos se pusieron a lamentarse y a rezar en tono lúgubre. Yo, por el contrario, me debatía en la más atroz desesperación, esa desesperación que oprime los espíritus valientes, capaces de luchar hasta la muerte, pero destrozados por lo desconocido, por algo infernal. Nos pasamos la noche junto al fuego de la chimenea, removiendo con el atizador los troncos ardientes. Una vez lo hacía el anciano, otra su mujer y también yo. Los removíamos nerviosos, maquinalmente, como autómatas. De vez en cuando nos mirábamos de reojo, avivando así de un modo recíproco nuestra angustia. De haber intentado dormir, no habríamos podido hacerlo. Era necesario que nos sintiéramos tres vivientes entre los vivientes. El más insignificante ruido exterior nos hacía volver automáticamente la cabeza hacia la puerta cerrada con un grueso cerrojo. Estábamos tan nerviosos que el menor movimiento de los leños en la chimenea nos hacía sobresaltar aterrorizados. Cuando se hizo de día y los primeros rayos del rey de los astros bañaron la campiña como despojándola de un espeso manto negro, me despedí de aquella buena gente, a la que consideré responsable de haber permanecido inactivo durante toda la noche. Reemprendí mi camino. La marcha, como asimismo el vivificante olor del mantillo, mitigó mi desosegado espíritu, elevándome la moral. Pero las palabras de Hervé Len, el Ankou, acudieron de nuevo a mi mente, pesadas como una losa sepulcral. Cuando llegué a la mansión de Kerentran, estaba agotado y con los nervios deshechos. Les dije que había venido a pie, y los padres de Jocelyn pensaron que no estaba en mis cabales. ¿Acaso no me habían enviado una calesa a Landivisiau para que me recogiera al descender del tren? Traté de disculparme, y les hice creer que todo había sido debido a un malentendido. No mentía del todo al asegurarles que una confusión de horario me hizo llegar por la tarde en vez de por la mañana, y que creyéndome un buen caminante, me puse en marcha al despuntar el alba. Instantes después apareció Jocelyn, grácil y pálida, y se detuvo en la puerta del salón, en el sitio donde siempre solíamos despedirnos al marcharme. Su aire distinguido realzaba sus encantos naturales, y la hacía más hermosa a mi vista. Fue tanta la alegría que sentí al verla, que confuso bajé la cabeza. Entonces, rompiendo su recato, prescindiendo de que sus padres pudieran juzgar impropio en una señorita la intensidad de sus sentimientos, Jocelyn corrió alborozada a mi encuentro y cayó en mis brazos. Al abrazarla, en mi fuero interno pensé que ya empezaba a protegerla del peligro que me habían pronosticado los dos ancianos que me dieron cobijo en su humilde casa. Sus padres se retiraron, y al oír el suave cerrar de la puerta del salón, ambos nos sentimos más cerca que nunca el uno del otro. Eres tú, amor mío, me dijo con una mirada tan intensa que en ella pude leer no sólo lo que aquellas semanas de separación y las últimas horas antes de mi llegada habían representado para mi amada, sino además nuestros años futuros. Todos los años que Jocelyn pensaba consagrarme, minuto a minuto, segundo a segundo, toda su vida, su vida. Ante esta ciega confianza en el futuro y su pura inocencia, me volví de espaldas para ocultarle mi pesar. Jocelyn me hizo girar suavemente y me pidió que la mirase a la cara. Lo hice y me esforcé en sonreír. Al ver la expresión de mi rostro, pensó que se debía al agotador viaje que había hecho a pie, y para borrarla me besó con ternura. Después del desayuno, durante el cual todos me prodigaron tantas atenciones como si fuera un hijo más de la familia, me sentí otro hombre, muy distinto de aquel que llegara la víspera angustiado y desesperanzado, pues lo que conocía
Puesto que conocía las intenciones de Langkow y estaba al corriente de todas sus maquinaciones, podía evitar que le hiciera el menor daño a mi amada. ¿Acaso no disponía yo de 2 días para alejar a Jocelyn de su hogar paterno y de esta maldita región recorrida por los caballos de la noche? Estaba decidido a llevármela de Bretagne, tierra sometida a una arcaica costumbre de cegar la vida de los seres humanos y donde la muerte causaba más estragos que durante las epidemias de los tiempos primitivos. No, aquel azote no podía extenderse más allá de los límites de Bretagne. Herven-Hlen, el Ankou de aquella tierra, pero no de toda Francia, de modo que tomé esta decisión con rapidez. Seguro de aquella confianza absurda que Jocelyn tenía en mí y confiando en la aprobación de sus padres, a los que había evitado alarmar relatándoles la increíble fatalidad en la que quizá había creído de un modo estúpido, decidí comunicarles mi deseo de llevar a Jocelyn a casa de mi madre, para que ésta conociera a la que había de ser mi futura esposa. Si sus padres consentían, partiríamos aquella misma tarde. El marqués de Kerentrán, fiel a las costumbres estrictas de la antigua nobleza provincial, se incorporó de un salto en su sillón al comunicarle mis propósitos, asombrado por mi audacia. Cuando se disponía, probablemente, a hacerme patente que mis relaciones con su hija eran muy recientes como para permitirme la libertad de sacarla del hogar paterno, su esposa, que conocía el corazón de las madres y pensó en ese instante en la mía, lo tranquilizó con una mirada que apelaba a la indulgencia y a la comprensión. Jocelyn, asombrada por mi extraña petición, inesperada para ella, ya que hacía mucho tiempo que habíamos hecho otros proyectos, entre los cuales estaba el permanecer yo una semana entera en su mansión de Kerentrán, ni siquiera se atrevió a mirar a su padre. Pero cuando éste, después de 1000 promesas y seguridades, accedió por fin a mi petición, se puso a tocar las palmas con alegría, como un niño al que se ha ofrecido un espectáculo infantil de su agrado. En ese instante todos debieron darse cuenta de mi apagada alegría, pues me ensombrecí al pensar que a partir de entonces el destino de Jocelyn dependía de mis fuerzas, de mis ya menguadas fuerzas. Al día siguiente llegamos a París, y de haber estado seguro que el haberla alejado de la tierra de los caballos de la noche me permitía no temer nada y prescindir de vigilarla, me habría tranquilizado. Pero no podía estar tranquilo hasta que pasase la noche fatídica, es decir, aquella misma noche. Desde luego, ya no estaba tan inquieto como durante mi estancia en la mansión de mi amada, pero sí tenía ese desasosiego propio en toda persona que teme algo. De modo que me puse a reflexionar y traté de encontrar un medio que echase por tierra cualquier maléfica intención del destino, de los caballos de la noche. La solución más eficaz me la dio un amigo íntimo, a quien no había contado mi extraña y macabra aventura en la Bretagne, sino una inventada por mí. Le dije que estaba preocupado porque tenía una amiguita, casada con un hombre muy celoso y al corriente de nuestras relaciones, a la que deseaba ocultar en algún sitio secreto. Añadí que el marido había contratado a un detective particular que seguía todos los pasos de su mujer y que por ello temía que nos sorprendiese aunque nos ocultásemos en las mismas entrañas de la tierra. Asimismo, le indiqué que aquella noche era definitiva para una decisión que debería tomar mi amante, que ya estaba desesperada de aquella vida torturada por los celos de su marido, y a quien yo había prometido otra mucho más feliz, un verdadero paraíso en la tierra. En realidad, la historia que inventé era bastante exagerada para que nadie se la creyese, pero supe poner tanta convicción en mis palabras que acto seguido mi amigo puso en mi mano las llaves del nido de amor más secreto de todo París, situado en la Ile de Saint-Louis. Ni un pájaro podría distinguir una ventana de aquel sitio. Cada abertura exterior tenía el aspecto de un muro, en el cual era imposible distinguirla. Tanto era así que a veces incluso mi amigo, cuando llegaba ante la puerta de aquel nido de amor, astutamente disimulada en el muro, llegaba a dudar que ésta existiera realmente. Comimos muy temprano en casa de mi madre, la cual se encariñó con Jocelyn apenas la vio, y no ocultó su alegría de que al fin fuera a casarme con la mujer que ella siempre había soñado como esposa para mí. Al llegar la noche, le dije que tenía una cita muy importante con un amigo y que ya se me hacía tarde.
y fingí tanta impaciencia que mi madre no se creyó ni una sola palabra de lo que le dije, pensando en su fuero interno que lo que yo en verdad deseaba era precipitar los acontecimientos amorosos, destruyendo la confianza que mi amada había depositado en mí. Por este motivo trató de retenernos, creyendo que con ello defendía nuestra felicidad. Al fin conseguí arrancar a Jocelyn de los brazos de mi madre, e inquieto la obligué por primera vez a obedecerme. Una vez en la calle, la metí de forma precipitada en un simón, y mediante una generosa propina obligué al cochero a que partiera lo más pronto posible. Jocelyn, estupefacta, me miró asombrada, tratando de comprender mi actitud, y cuando me preguntó los motivos de aquel viaje tan súbito e inesperado, le respondí con vagas palabras. Se echó a llorar de un modo desconsolado al oír mi evasiva respuesta. Me habría gustado apretarla entre mis brazos, consolarla y explicárselo todo, pero no quería traicionar mi angustia y me impuse silencio. Tenía ansias de explicarle, una vez pasada aquella dura prueba, los motivos de mi extraño comportamiento y verla sonreír de nuevo, para que me perdonara con su dulzura de siempre. El inmueble al que nos dirigíamos estaba en una calle estrecha, sombría, cuyas fachadas más bien parecían muros de un castillo, por lo que costaba distinguir una casa de la siguiente. Tanto era así que el cochero tuvo que dar varias vueltas y pasó delante de la misma puerta sin darse cuenta, hasta que al fin se paró delante de la misma. La casa estaba ubicada en una de esas islas situadas en el centro del Sena, unida a París por 6 puentes. No, no haría falta que yo hiciera volar esos 6 puentes para aislarnos por completo del resto del mundo. Por muy astuto que fuese Hervé Glen, el uncle de Plus-N-D, ni si se atreviera a recorrer las 100 leguas que separaban Bretagne de París, era imposible que descubriera el escondrijo y a la discreta y furtiva Mademoiselle de Querentrán. Una vez que subimos la escalera, creí que me había equivocado de piso, pues no encontraba la puerta secreta por ninguna parte. Cuando hube casi agotado todos mis fósforos, al fin encontré la cerradura, y abrí de inmediato la puerta. Sorprendida e inquieta, Jocelyn no quiso entrar. Tiré bruscamente de ella, la introduje y cerré la puerta de una violenta patada. Aquella puerta era tan sólida como la losa sepulcral de una tumba. Precavido, quise que permaneciéramos en la más negra oscuridad, por lo que no encendí ninguna lámpara, y mi dulce enamorada, creyendo que era víctima de un hombre bruto y salvaje, no pudo contener las lágrimas y se echó a llorar como si aquello fuese el fin del mundo. Traté de cogerla en mis brazos para consolarla y explicarle que no tenía nada que temer, pero Jocelyn me rechazó, echó a correr, tropezó con un mueble invisible y cayó al suelo dando un grito. A pesar de la tensión nerviosa de todo mi ser, aumentada por la última discusión que tuve con ella, la consolé con las palabras más dulces que me vinieron a la mente. Jocelyn aceptó sentarse en un canapé que yo había encontrado buscando a tientas en la oscuridad, y temblando como la hoja de un árbol, muy emocionada, me dio al fin su mano. Una vez que se hubo tranquilizado, le ofrecí mi hombro para que reclinara en él la cabeza, la besé con ternura y la invité a que durmiera un poco. La noche se deslizaba, arrastrando una a una las temidas horas. ¿Cuántas horas quedaban aún para que amaneciera el nuevo día? 1, 2, quizá. De repente llegaron a mis oídos, procedentes de la calle, unos ruidos sordos semejantes a las palpitaciones de un enorme corazón de madera hueca. Me incorporé de un modo violento, despertando a Jocelyn con mi grito de estupor. Le puse mi mano en su boca, apretando hasta casi asfixiarla, para que no gritara. Mi corazón latió al mismo ritmo que los cascos sin errar de aquellos caballos de la noche, al galopar, que aterrado reconocí en el acto. Pronto desapareció el siniestro ruido, pero entonces el silencio me pareció más atroz aún. Había venido. Nada ni nadie podía detenerle, apartarle del fin que perseguía. Ni la distancia ni el lugar tan secreto en que nos habíamos escondido habían sido un obstáculo para él. Ahora sus acólitos subirían y me quitarían a mi Jocelyn. Me la quitarían para siempre. No, no me la quitarían.
Me levanté, cogí su mano y traté de buscar un lugar donde ocultarla a su vista cuando entraran. Mi decisión estaba tomada. Yo me ofrecería en holocausto en lugar de mi amada. A fin de cuentas, a ellos les daría lo mismo, con tal de llevarse la víctima que necesitaban. Con los dedos temblorosos pude localizar en la negra oscuridad las puertas de un armario muy alto. Las abrí de un modo violento y obligué a Jocelyn a entrar. Pero mi amada se resistió desesperadamente a obedecer esta nueva e inaceptable brutalidad. Entonces, dándole un violento empujón, la hice entrar en el armario, y a continuación cerré sus sólidos paneles. Luego me dirigí hacia la puerta, obstruyendo con mi cuerpo el paso a los siniestros visitantes. Durante algunos instantes permanecí en esta postura, con el corazón destrozado, no por mi muerte, que ya de antemano había aceptado, sino por pensar que iba a separarme para siempre de Jocelyn, dejándola sola ante un drama incomprensible, y por anticipado, sufría en mi propio espíritu toda su desesperación. Pero entonces se produjo el milagro. Me arrodillé y le di las gracias a Dios con fervor. Volví a oír el monstruoso galopar de los caballos de la noche. ¡Se marchan! ¡Se marchaban! Había conseguido burlar a la muerte. No había podido descubrir nuestro escondrijo. Entonces me senté en el suelo y me puse a llorar de alegría, sin fuerzas para gritarle a Jocelyn que estaba salvada, que nos habíamos salvado. Al fin me levanté y me dirigí al armario para sacarla de allí. Abrí las dos altas puertas y, extrañado por su silencio, me puse a buscarla, tanteando en la oscuridad con mis dos manos. No encontré nada, no había nada. Entonces, horrorizado, me di cuenta de aquel misterioso enigma. Aquellas dos puertas no eran las de un armario, sino las de un balcón. Dando un grito de dolor, comprendí que a causa de la oscuridad había precipitado a mi adorada Jocelyn por la ventana. Y este es el fin de esta espeluznante y trágica historia, que se ha convertido en una de mis favoritas en todo el mundo. Me ha gustado muchísimo. En todo momento sentí la tensión del momento, la desesperación del personaje, la incredulidad, las ganas de no creer, pero a la vez de saber que esto era inevitable. Y al final creo que fue una obra maestra, muy, muy bueno. No sé qué les ha parecido a ustedes, pero quisiera saberlo. Así que por favor, dejen sus comentarios, díganme qué les pareció esta terrible historia. Y así terminamos con lo que sería la anteúltima historia de este libro muy interesante que hemos disfrutado durante casi un mes entero. Así que nada, queda un cuento más, pero eso no significa que sea el final, porque tenemos un montón de historias más para contar. La próxima historia será un poco de ciencia ficción, así que espero que les guste. También tengo la sección para niños, así que las historias de niños que cuento son para niños, pero también para adultos. Quiero decir más bien que son historias que pueden ser leídas por niños, pero bueno, todos las podemos disfrutar. De hecho, yo las disfruto mucho, las disfruté mucho leyendo. Así que también los invito a escucharlas si son de su interés. Muchas gracias por haber estado ahí escuchando. Espero que sinceramente les guste. Me disculpo siempre por los sonidos de fondo, por las interrupciones, pero bueno, por ahora dispongo solamente de una computadora para poder hacer estos videos. Mañana entonces nos encontramos una vez más para escuchar la última historia de Ultratumba. Hasta la próxima.